Simple past. The simple past is the structure that we use when we are talking about events that started and finished in the past. Tú me vas a decir, yes, of course, jamás hubiera imaginado que el pasado me habla de pasado. Well, this is important. El English tiene diferentes tipos de pasado. Cuando tú utilizas el simple past es porque algo inició y terminó. For irregular verbs, tienen su propia terminación, mientras que los regular verbs tienen la característica de que en afirmativo van a terminar con ed. Esto es muy importante. El simple past tiene la característica que lo vas a reconocer precisamente por sus verbos. ¿Por qué? Pues porque en pasado los verbos regulares van a terminar con ed y los verbos irregulares tienen su propia terminación. La estructura que tú vas a seguir cuando utilices el simple past es la siguiente. Tú tienes en afirmativo que colocar un subject, luego viene un verb y un complement. Recuerda que el verb tiene que estar en pasado. Para esto, se te hace la recomendación de utilizar una lista de verbos o tener un diccionario a la mano. Muchas veces preguntamos que cómo es más fácil aprendernos los verbos en pasado. Aquí la recomendación sería ubicar a los verbos irregulares, que son los que cambian cuando se están utilizando en pasado, ya que cuando tú veas un verbo y si tú dices, bueno, no es irregular, por lógica sabrás que es regular y que para convertirlo en pasado solo basta con que le agregues ed. En negativo, tú necesitas utilizar un sujeto, el auxiliar didn't y el verbo tiene la característica que regresa a su forma base. ¿Qué quiere decir? Que ya no lo tienes que modificar. Si tú estás utilizando una lista de verbos, vas a utilizar el verbo en la primera columna. En el caso del afirmativo, si estás utilizando una lista de verbos, lo vas a ocupar en la segunda columna. Si estás ocupando un conjugador, en afirmativo, el verbo viene en el apartado que dice copretérito o copreterit. Y si tú estás usando un conjugador, al verb lo vas a utilizar en el apartado que dice present. Retomando el structure que vas a utilizar en negativo, es subject, didn't, verb y complement. En caso que tú quieras realizar una question, el auxiliar que vas a utilizar es did. Y la structure es did, subject, verb y complement. Aquí te damos un tip. Cuando tú estás hablando en pasado, los verbos solo se transforman en afirmativo. Para negativo y para pregunta no sufren ningún cambio porque tienen a su auxiliar didn't o did. Example. I went to the beach, but I didn't eat fish. Fui a la playa, pero no comí pescado. Date cuenta que en este ejemplo estamos utilizando un verbo irregular. Este es el pasado del verbo go, ir. Aquí, en la segunda parte del ejercicio, tú tienes didn't. Recuerda que didn't significa no, y lo que hace es regresar al verbo a su forma normal. Example number 2. She didn't call him yesterday. Ella no lo llamó ayer. Estás utilizando didn't para decir no y el verbo regresa a su forma normal. En este caso, recuerda que puedes ocupar yesterday para decir ayer. Se te da un tip en este ejemplo.
Cuando tú indicas cuándo ocurrió algo, tú tienes dos opciones. O lo colocas al inicio de la oración o lo colocas al final. No puedes ponerlo en medio. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes poner she didn't call yesterday him. Recuérdalo, si nos vas a decir cuándo ocurrió, o lo pones al principio o lo pones al final de la oración. En el siguiente ejemplo dice, did you save money during the year? Es una yes-no question. Quiere decir que su misión principal es obtener un sí o un no. Te están preguntando, ¿ahorraste dinero durante el año? Yes, I did, o no, I didn't. Yes, I did significa sí. No, I didn't significa no. Recuerda que para el English, punctuation is very important. Significa que debes empezar siempre con mayúscula y terminar con un period. Y recuerda que en las respuestas cortas solamente puedes utilizar al auxiliar en su contraction. En caso que tú quieras hacer una information question, este es un ejemplo. Where did you buy that jacket? ¿Dónde compraste esa chamarra? I bought it at the mall. La compré en el centro comercial. Está did, nuestro verbo regresa a su estado natural, pero en la respuesta utilizamos nuestro verbo en pasado. Bought es el pasado de buy. Pues como puedes ver, utilizar el simple past es muy fácil y muy sencillo.